con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Venida a esta tierra, Jesús, gracias, te bendecimos. No sabemos cómo pagar tanta bondad de tu parte, mi amado Padre, por haber dado a tu Hijo para que viniera a redimirnos. Gracias, amado Padre, porque se ha cumplido, Señor, en esta fiesta del Shabbat, la llegada de tu Santo Espíritu, Jesús. Gracias, Padre. Yo te pido, Padre, que los judíos algún día gocen de esa participación de tu Santo Espíritu, porque es una maravilla tener el Espíritu Santo, Señor. Yo te quiero agradecer con todo mi corazón esa presencia divina de tu presencia, Espíritu Divino. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Saben, mis hermanos, que los judíos tienen la Torá? Pues gracias a Dios, ¿va? Porque es la letra, es la palabra de Dios. Pero solo tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Y vamos a ver algo así, que es lo que hace el Espíritu Santo, para que ustedes observen algo maravilloso. Quisiera que buscaran en la palabra. Vamos a ver aquí, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y en primera de Juan 2:20, para alguno que me lo lea, pues ahí también. Primera de Juan 2:20 o primera de Corintios 2, del 9 al 10. Yo quiero que pongamos atención porque los judíos pues creen en la palabra de Dios, pero no piensan que ya vino el Espíritu Santo. O sea que no creen en Él. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que Él mandó para que nosotros, mis hermanos, tuviéramos esa presencia divina que nos revelara la verdad. O sea que Él es el que nos revela la verdad. Usted quiere saber la verdad en la palabra, pídale al Espíritu Santo que se lo dé. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde cree que habita Él? ¿Habita dónde? En todo su ser. Pero especialmente viene a su corazón a revelarle a usted la verdad de Dios. O sea que usted tiene una duda, pregúntale al Espíritu Santo. Antes me recuerdo que Lucía, cuando a mí se me perdía algo, me decía, mami, decirle al Espíritu Santo que te diga dónde está, y siempre me lo ha mostrado. Siempre, siempre. Vamos a leer, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga cómo debe ser la palabra de Dios. Yo quiero que usted asimile eso, porque si usted, por ejemplo, va a dar una palabra, pero no se conecta con el Espíritu Santo, usted no va a dar una palabra que llegue al corazón ni al alma, porque la palabra tiene que ser con espíritu. Si no tiene espíritu, no sirve de nada porque no tiene vida. Sin el espíritu no hay vida. Oiga lo que dice Pablo. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Sí. sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén, gloria a Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. 6. Es una revelación grande la que está diciendo Pablo. O sea que nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios, no en una prédica que tenga pues que la gente sea muy sabia para hablar, sino que en el poder que esa palabra tiene para cambiar el alma,
cambiar el cuerpo, cambiar todo su ser. Esa es la palabra que tenemos que predicar desde ese púlpito siempre. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia. Sí. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amén. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién la predestinó Dios? Dice, antes de los siglos, fíjese. Es esa sabiduría a la que tenemos que accesar nosotros. La gente se conforma con leer la Biblia literal. Usted pídale a Dios que le dé sabiduría para volver a llegar a las raíces de lo que estamos leyendo. Eso es lo que yo le pido toda mi vida. Yo dije, Señor, yo no quiero predicar con así como light. Yo quiero, Señor, predicar con esa sabiduría divina que habla tu palabra. Que me enseñes tus misterios y secretos. Y eso es lo que a mí me gusta estudiar. Los misterios y secretos del reino de Dios. Gracias, Señor. Sí. Versículo 100. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amén. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mis hermanos, ¿por qué dice Pablo eso? Porque cuando usted tiene sabiduría, ¿qué es lo que Dios le da? A ver quién me dice, yo tengo sabiduría, ¿qué debo de tener para demostrar que tengo esa sabiduría? Porque yo miro que ahí es donde la gente falla. Tenemos que tener discernimiento. Por ejemplo, discernir. Que llega alguien a su casa, usted tiene que sentir si esa persona pues va a hacer un negocio con usted, si el negocio es correcto o es incorrecto. Como qué intenciones lleva esa persona. Llega pues un muchacho a pedirle que se case su hija con él, usted tiene que discernir, no dejarse llevar por la apariencia de ese muchacho que es guapo, que es gerente de tal empresa, no, discernir qué hay en el corazón de él. ¿Estamos entendiendo? Porque yo miro que ahí es donde falla las mamás y los papás, que no disciernen quién es esa persona. Y cuando tenemos sabiduría divina, sentimos quién es él. Y usted sabe qué pasa cuando se lavan los pies. Si hay una persona que está tan inmunda, ¿qué pasa? ¿Ah? Y yo le limpio los pies, ¿qué pasa? ¿Se revela que está mal o no? Sí, porque tiene manifestaciones. Entonces yo le dije a él, mira, te voy a lavar los pies, pero en la casa. En la casa le lavé los pies y empezó pero gritaba de las convulsiones que tenía. Entonces vine yo y le dije, ¿sabes qué? Tú no te puedes casar. ¿Ya vio? Porque estás con energías dentro de ti que no le agradan a Dios. Tú eres un hombre que no eres de buen corazón. ¿Ya ve? Y que si fíjese que después recibí unos correos donde él me mandaba a maltratar a mí porque era una mujer de Dios. Y me decía barbaridades, fíjese. O sea que él pues era un hombre, y en lo que yo estaba ministrando me reveló que él venía de un bisabuelo que habían matado y que él tenía un odio hacia la gente cristiana. Fíjese. Y me dijo, ahora entiendo por qué tenía tanto odio para la gente cristiana. ¿Estamos entendiendo? Yo soy terapeuta, he tratado gente con problemas psicóticos, y que si descubrí que tenía esquizofrenia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién sabe qué es la esquizofrenia? Es una persona que tiene una disociación de su identidad. Cuando han habido asesinatos en las familias, así antes de que, pues en mi familia, si hubieran habido asesinatos hace siglos, hace años, alguno de nosotros tenía que tener esquizofrenia. O sea que por eso es que él estaba así. Entonces, mis hermanos, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, para no comprometer a una hija que tenga un futuro tan malo, ¿ves? Digámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para tener discernimiento como hizo Salomón. Lástima que Salomón perdió todo eso porque se relacionó con tanta mujer extranjera.
Porque aunque usted no lo crea, cuando una mujer no es de Dios, o es de Dios pero anda fingiendo, esa mujer tuerce el camino de un hombre y lo hace llegar a la quiebra. Lo dice la palabra en Proverbios capítulo 5 y 6. Ajá. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿quién es el que da todo eso? El Espíritu Santo. Imagínese la gente que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a tener todo eso? No puede ver cosas que ojo, como es que eso es para ver todo con ojos espirituales. ¿Cómo se van a ver las cosas? Con ojos ¿qué? Espirituales. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Cómo las revela Dios? Si usted, hermana, o va pues, a preparar un tema y no le habla al Señor, yo tenía mi tema, pero me dijo el Señor, te voy a revelar qué quiero que tú prediques. Entonces me reveló esas citas pues, bíblicas que estoy leyendo ahora. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Sí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ¿Qué dice la palabra? ¿Quién conoció las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Usted le puede decir hasta al Espíritu Santo que le revele si a Dios le agrada lo que está haciendo. ¿Y quién se lo va a revelar? El Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, yo no dejo de hablar con el Espíritu Santo. Siempre que me suba a este púlpito, ya ahora en mi casa a las 3 de la mañana, y le pedí que Él estuviera en mi boca y en mi corazón. Que si no venía Él conmigo, yo no quería venir a predicar. Así es que usted haga lo mismo, para que vea ver usted cómo le va a dar sabiduría a Dios. Tiene un negocio, pídale a Dios que a través de su Santo Espíritu le dé sabiduría, para saber qué hacer con ese negocio, cómo actuar, para saber qué es lo que debe de hacer para tener un éxito en esa situación. Recordemos que la Biblia dice que los que somos hijos de Dios tenemos que ser guiados ¿qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo revela. Tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Y Dios. nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese, pues, ¿en qué momento está diciendo Pablo eso? Cuando la persona conoce al Señor Jesucristo, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. Y si usted no lo conoce, ¿qué espíritu tiene? El espíritu del mundo. Por eso que tiene deseos todavía de andar en cosas carnales y todo, porque no tiene el Espíritu Santo. A mí que no me diga alguien que tiene el Espíritu Santo si le llama tanto la atención cosas que no son de Dios. Yo no le creo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas con las que enseña el Espíritu, Gloria a Dios. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Pero el hombre Natural. no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sabe qué quiere de decir Dios. percibir? ¿Quién me dice qué quiere decir percibir? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Qué significa la palabra percibir? Yo puedo ver algo, pero aparte es ver y aparte es percibir. ¿Percibir qué es?
¿Ah? Darme cuenta de algo a nivel espiritual. ¿Se da cuenta? O sea que tenemos que aprender, mis hermanos, a discernir entre lo santo y lo profano. A veces yo le aconsejo a algún muchacho, gracias a Dios que uno que venía aquí me hizo caso. Una vez lo vi con una patoja sentado, pero él, un muchacho, era de la alabanza, un muchacho muy, muy lleno del Señor. Yo creo que, mira, se recuerda, muy guapo él. Cuando lo voy viendo con una patoja sentado, le dije, vení para acá, me vas a cortar a esa muchachita allá, porque esa patoja te va a quitar la vida, te va a hacer pedazos la vida. ¿Por qué? Es una patoja mascada, ¿entendés? Como un joven que es mascado. Sí. Pues gracias a Dios obedeció, ¿fíjese? Era una patoja tan violenta, ¿fíjese? No se le podía decir nada porque ella ya brincaba. Así es que yo bendigo a Dios porque ese muchacho, después lo vi que salió por Facebook, que se casó muy bien. Y agradezco a Dios por haber puesto en su corazón que obedeciera. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿Ven? porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, por ejemplo, yo le digo a usted, mire hermano, usted cometió un gran pecado. Sí, hermano. Y ahora tengo un juicio tremendo. ¿Sabe cómo se quita ese juicio? Arrepiéntase y ahorita póngale una ofrenda al Señor. Puchica, ahí son aprovechadísimos, solo es pisto. Pero así lo hizo David y Dios quitó el juicio inmediatamente. Dice la palabra que la tierra dejó de gemir porque estaba pidiendo justicia. Cuando una tierra está pidiendo justicia, las tierras se secan, ya no producen nada. ¿Oyó esto? ¿Y qué ha pasado en esa tierra? Hoy estaba hablando con una persona y me comentó que en su finca que había cierta sequía. Allí se mató alguien. Sí, pastora, se mató un muchacho. Entonces tienen que ir a pedir perdón y tenés que poner una ofrenda a Dios para que eso se levante. Mis hermanos, aunque esas son las cosas que dice que la gente carnal no entiende, pero ¿cómo puede ser que por eso todo cambie? Pero todo cambia. Si la gente apenas tiene 20 quetzales, pues con 20 quetzales que dé. No es que esté uno diciéndole que dé tanto, sino que si la gente necesita realmente y no tiene más que 5 quetzales, con esos 5 que tenga, pero que lo dé de corazón. Pero si la gente tiene y está mintiendo, ahora unos 10 quetzales, no, así no funciona. ¿Estamos entendiendo? Y eso está escrito en 2 de Samuel, capítulo 24, al final, que el mismo profeta le dijo a David, levanta un altar y ponga ofrenda. Así, ¿verdad? Yo quiero agradecer también a Jesús porque Jesús nos dejó algo maravilloso. Antes, mis hermanos, en la ceremonia se daba pan y vino. ¿Qué hizo usted? Se celebraba la cena del Señor. Eso Jesucristo lo instituyó. Él fue el que, eso ocurrió ya en el Antiguo Pacto, pero Él lo instituyó como parte de una revelación divina. O sea, mis hermanos, que vamos a hablar un poco de muchas cosas que Jesús vino a quitar cuando vino aquí a la tierra. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo la vamos a tener? A través de la presencia del Espíritu. Yo, mis hermanos, me pondría de rodillas a pedirle al Espíritu Santo que venga a mi vida y que no se vaya jamás. Así lo hice yo cuando me convertí. Yo quería entender qué era el Espíritu Santo y me pasaba días enteros, a veces hasta me escondía en el closet para estar orando para que no me vieran. Porque si llegaba, doña Maite, ahí escondida no me hablaba. Así es que haga usted, pídale al Espíritu Santo que lo visite. Vamos a leer ahora 1 de Juan 2:20. Oiga pues. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y
conocen no pueden mentir. Amén. Vamos a leer ahora Romanos 11, del 11 al 25. Quisiera Romanos 11, 1 y después del 11 al 25. Vamos a ver qué fue lo que pasó con nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo. A ver, ¿quién me dice quién es el olivo natural? ¿Quién es el olivo natural? Vamos a hablar del olivo natural y silvestre. ¿Quién es el olivo natural? ¿Ah? Es Israel. Y la raíz del olivo natural, ¿quién es? Cristo. Fíjense qué tremendo. O sea, la raíz del olivo natural es Cristo. Y el olivo es Israel. ¿Y el olivo silvestre quién es? Todas las naciones. Nosotros ya no. Si abrimos nuestro corazón a Jesús, ya no. En ese momento que abrimos nuestro corazón a Jesucristo, ¿qué pasamos a ser? Ciudadanos del reino. Entonces fuimos injertados en el olivo natural. En ese momento. Y estamos ahora bebiendo de la raíz y de la savia divina, que es Cristo Jesús. Vamos a leerlo aquí. En Romanos. Sí. Sí, Romanos, sí. capítulo 11, versículo 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué dice la Biblia de la gente cristiana? Que somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Entonces ustedes también, ¿qué? Israelita. ¿Qué es usted? Así es que nunca diga, la que suerte tienen los judíos que ponen un negocio y cómo les bendice. Usted también es israelita y tiene la ventaja de ellos, pues, de ventaja respecto a ellos, que tenemos el Espíritu de Cristo, que conoce la mente divina y todo lo sabe. O sea que si usted entendiera esto, ¿qué no sabría usted? Hasta como Señor, cómo lleva a cabo ese negocio, y Dios le daría la respuesta. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sí. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual... ¿Sabe por qué está aclarando Pablo eso? Porque mucha gente cristiana dice que Dios ya desechó a Israel y jamás lo puede desechar, porque Israel es el pueblo que escogido de Dios. Recordemos que ellos tienen que la custodia de la Torá y la salvación viene de los judíos. Ahora la clave en que viene de los judíos es ¿por qué? Porque ellos llevan a cabo, obedecen la palabra de Dios. Si usted obedece la palabra de Dios, usted va a llevar salvación. Pero si no la obedece, o sea, la salvación viene de los judíos. Puede buscarlo ahí en la Biblia. Y allá va a aparecer. O sea, ¿por qué? Porque los judíos, mis hermanos, pues obedecen la palabra de Dios y celebran sus fiestas. Y la gente dice, es que esa es fiesta judía, es fiesta para Dios, pero la llevan a cabo los judíos. Mis hermanos, quizá a usted le parezca un poco extraño, pero hace como más de 23 años, mi esposo todavía estaba vivo, yo estaba una noche leyendo la palabra y me dice Dios, quiero que me celebre las fiestas que te voy a mostrar. Y en el sueño me aparece un hombre y me dice, aquí están en Levítico 23. Cuando la leí me quedé asombrada. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque tú vas a resistir cuando te digan que eso no se lleva a cabo. Y así ha sido. Tengo 23 años o 24 ¿de qué? De celebrar fiestas hebreas. Yo celebro las 7 fiestas totales. Yo no celebro Navidad ni celebro Año Nuevo. Celebro Año Nuevo hebreo, que queda en el mes de marzo y abril. Y celebro, en vez de Navidad, celebro Hanukkah. ¿Oyó eso? La fiesta de las luces, que fue cuando Jesucristo se reveló a través de que Él era la luz del mundo. Así es que celebro esas fiestas, celebro por ejemplo la fiesta de Pentecostés que acaba de pasar, que fue cuando vino el Espíritu Santo. Y cuando nuestro amado Dios entregó la palabra de Dios a su pueblo, para que tuvieran una instrucción, que tuvieran una guía, cuando tuvieran alguna necesidad
de algo. Tenemos una instrucción divina para que no andemos perdidos. Entonces yo busco en la palabra de Dios cómo actuar y aquí está todo en la Biblia. O sea que es la instrucción divina, es la palabra viviente de Dios por la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos comprendiendo? Pero la gente, mis hermanos, lee la Biblia, ni importancia le da, y debemos de ver lo que está ahí prescrito. Yo leí la vida de un varón que fue un hombre muy conocido, que era la vida de Agustín, San Agustín le llaman a él. ¿Y sabe cómo se convirtió él? Leyendo Romanos. Cuando leyó Romanos 13, se dio cuenta que ya era momento de despertar de ese sueño de la borrachera que tenía. Lo dice claro la palabra. Y en ese momento él despertó y nunca más tomó. Se volvió un hombre increíblemente sabio. Así es. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Vamos a llegar al 11 porque si no, ya no nos da tiempo. Romanos 11, del 11 en adelante. Porque vamos a ver ahí esto del olivo, para que entendamos cómo es que el Señor nos injerta. Yo pregunté hace una semana que quién sabía por qué decía Dios que era contra natura el injerto que él hizo del pueblo cristiano, pues, del pueblo gentil. ¿Por qué injertó el pueblo gentil a la higuera natural? ¿Por qué? Y dice que era contra natura, porque en los agricultores no lo hacen de esa manera, lo hacen de la manera contraria. ¿Me estoy explicando? Y nadie me contestó aquí para investigar por qué es que decía Jesús que era contra natura lo que él había hecho. ¿Alguno que siembre, que injerte, no hay aquí? ¿Ah? Vamos a leer ahí para que entendamos eso. Versículo 11. Sí. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dice, ¿por qué es que un gentil le puede provocar celos a un judío? ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo, porque Dios lo tomó y lo injertó en la higuera natural. ¿Para qué? Para que bebiera de la savia. Fíjese qué tremendo. Pero en la agricultura no es así. O sea que en ese caso el Señor puso la higuera silvestre, el olivo silvestre y lo injertó en el olivo natural, para que bebiera de la savia, de la sabiduría que tienen los hebreos. Por eso que usted estudia las letras hebreas y tienen una sabiduría. ¿Quiénes oyeron el mensaje que di de la CUF? ¿Ah? ¿Alguna persona lo escuchó? El mensaje de la CUF. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Sabe que qué está insinuando esa letra? Que usted vino a la tierra a recoger chispas que ha perdido. Y si usted en su vida se da cuenta que Dios le dio dones cuando era jovencito, un don tan hermoso para ser un gran negociante, un gran empresario, o si no, ser un gran profeta y todo, y lo perdió, que las recobre esas chispas. Que le pida al Espíritu Santo que lo ayude a encontrar esas chispas y que se las vuelva ¿a qué? A dar. Usted lo llamó Dios con un llamamiento de una mujer que sana, que liberta, y eso ya no lo hace. Ahora que usted llame, que usted le pida a Dios que le devuelva ese don y le pida perdón por haber enterrado sus talentos. Por haber ¿qué? Enterrado los talentos. Quizá dijo Dios, bueno, voy a llamar a hermana chica para que ella sea una mujer que liberte a la gente, y que si por alguna circunstancia ella dejó de hacerlo.
y perdió poco a poco ese don. Entonces ahora Dios le dice, hermana, quiero que lo recobre. ¿Y cómo lo va a recobrar? Pidiéndole perdón a Dios por haber enterrado semejante talento. Si a usted le dio Dios sabiduría para ser una persona con unos negocios extraordinarios, y de repente, ¡pum!, se le fue la unción, se le fue el don, ¿sí? Entonces lo botó. Ahí dice que la gente viene aquí a recobrar chispas que perdió. ¿A través de qué la vamos a recobrar? ¿Qué significa la Kuf? Santidad. ¿Ya vio? Porque viene de la raíz de Kadosh. O sea que la gente pierde su santidad y Dios, como son dones de Él, pues se apaga. No los quita, solo se apaga. Pero podemos, ¿qué? Por eso es que Pablo le dijo a Nicodemo, ¿qué? Aviva el don que hay en ti. O sea que dándole a entender que ese don ya se había, ¿qué? Apagado. ¿Cuánta gente tiene apagados sus dones? Yo era buena para esto, ahora ya no. Ya se le apagó la chispa, ¿no? Son chispas que tenemos que recoger. Yo di esa enseñanza el día viernes, porque cada letra nos señala una virtud divina que tenemos que recuperar. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena. O sea que a través de la transgresión de Israel, Dios ha podido darnos a nosotros esa riqueza que estoy hablando hoy, esa presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, esa riqueza del conocer ahora las letras hebreas, de revelársela ¿qué? Al pueblo que antes éramos gentiles, porque ahora ya no lo soy. Ahora soy una mujer israelita porque creo en Jesucristo y somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, lo dice la palabra muy claro. Así es, lo dice claro la palabra de Dios. Si usted no se cree israelita, lo siento. Me dice a mí una vez que llegué a Barcelona, porque me llevaron en silla de ruedas, porque a Cori se le ocurrió pedir eso, porque me afectó cuando fui a México, ¿va? Y entonces yo se los agradezco mucho. Y que si cuando llegamos a que yo tenía que bajar, le digo al Señor, pare aquí por favor y le di la propina. Y me dice, oh, usted es judía. ¿Por qué? Porque solo ellos dan esas propinas. Exacto, porque yo sé lo que significa hacerse de acá. Pero usted camina. Es un milagro, ¿no? Yo camino bien, lo que pasa es que no quería estar ahí, que caminar aquí, entonces. Y me levanté de la silla de ruedas y empecé a caminar. ¡Ostras!, me decía el pobre señor, ¿va? Porque va a empujarme, yo podía caminar bien. Así es que, gloria a Dios. Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, Mire, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo. o sea que está hablando que los judíos van a necesitar ¿qué? Plena ¿qué? Restauración. ¿Y cómo la van a tener? ¿Cómo la van a tener? Porque Pablo dice que mientras ellos leen la Torá, todavía tienen un velo. De que no tengan la palabra de Dios es falso. Ellos tienen la instrucción divina. El problema es que no la pueden ver claramente, porque tienen un velo. Pero cuando ¿qué? Se conviertan al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo, cuando reciban el Espíritu Santo, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo es el Espíritu de Cristo. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso yo le exhorto que pida al Espíritu Santo, que se va a volver, ahora va a ser mejor empresario que en otros años. Gloria a Dios. Así. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Gloria a Dios. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pero ¿por qué es que ellos dice y ser qué? Salvos? O sea que no son salvos los judíos. ¿Ah?
Oiga lo que está diciendo Pablo. Romanos 11:14. Oiga. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Imagínense. Estamos comprendiendo. Aunque usted no lo crea, así es. O sea que las riquezas que ellos tenían, pero que las adquirió, pero pues por no haber aceptado a Jesucristo, ahora están con nosotros. Mire qué hermoso. Usted tiene una riqueza tan enorme teniendo la presencia de ¿quién? Del Espíritu de Cristo. Es algo maravilloso. Sí. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.